Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, martes 22 de abril. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 309-0806. Como todos los martes, amigos y amigas, tenemos hoy nuestra sección Siempre Caracas y también una entrevista. El día de hoy, a diferencia de lo habitual, la sección Siempre Caracas la vamos a hacer desde este instante hasta las 2:30 y luego a las 2:30 tendremos una entrevista con un invitado que viene desde la Guayana venezolana y que es candidato a la Asamblea Nacional por la Guayana Esequiba. Vamos a hablar de la Guayana Esequiba, más que desde la candidatura de esta persona, de la Guayana Esequiba. ¿Cuál es el estatus jurídico en que se encuentra ese territorio reclamado por Venezuela históricamente y que pertenece a Venezuela por ser parte de la Capitanía General de Venezuela en los tiempos originarios de nuestra república, de nuestro país? Él se llama Luis Honoré, que es un dirigente político, locutor, intelectual de aquella zona guayanesa, y con él entonces estaremos hablando sobre ese interesantísimo tema que importa mucho a los venezolanos. Como importa muchísimo también el tema salarial, el tema social venezolano. Hace poco se cumplieron 3 años consecutivos de la fijación del salario mínimo en 130 bolívares. Pero esos 130 bolívares desde hace 3 años equivalían a $30. Hoy en día equivalen a poco más de $1.50. Para hablar sobre este tema, sobre la justa reivindicación salarial a la que aspiran los trabajadores venezolanos, y a propósito de que muy pronto será el Día Internacional del Trabajador, vamos a tener en nuestra sección Siempre Caracas, junto con Carlos Rodríguez y Ángel Cacique, al profesor Edgar Machado. Él es presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, la antigua y queridísima Federación Venezolana de Maestros. Bienvenido, profesor, ¿cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias, Mario y Cacique y el compañero. Un placer estar en este programa el día de hoy. Y sí, como lo decías tú, la gloriosa Federación Venezolana de Maestros, que estamos cumpliendo 93 años de fundada. Fundada por Luis Beltrán Prieto Figueroa. Así es. Una institución. Un maestro. Así es, así es. Bueno, nos gustaría que arrancáramos por allí, por ese tema más allá de que es una reivindicación muy sentida por el magisterio, por supuesto, porque el magisterio es parte de la clase trabajadora venezolana que se encuentra en situación depauperada en este momento. Esta reivindicación que de algún modo convoca a todos los venezolanos que son activos de la clase trabajadora, o incluso jubilados y pensionados, porque también los jubilados y pensionados reciben los mismos míseros 130 bolívares mensuales, más allá de que efectivamente los trabajadores activos tienen un par de bonos que le eleva por supuesto este ingreso, pero que no son imputables a las prestaciones sociales, lo mismo que en una pequeña proporción también a los jubilados y pensionados. ¿Qué puede decirnos, profesor, de esta realidad que están confrontando los venezolanos en estos tiempos en que el país es presidido por una persona que fue dirigente sindical y además se proclama presidente obrero? Bueno, mira, hoy estamos cumpliendo más de 1.200 días sin ajuste salarial. Tenemos discutiendo un contrato colectivo las federaciones nacionales con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación. Cuando estaba la ministra saliente Yelisa Santaella, que se paró de la mesa de discusión, ¿verdad? Porque ella decía que no estaba en sus manos la firma de un contrato, sino la que tenía la potestad
de llamar y firmar un contrato era la vicepresidenta de la República. Se le entregó carta y mira, eso como que fue escribir en el aire, porque ya tenemos aproximadamente, bueno, como te dije, ya el contrato colectivo vencido. Tenemos más de 2 años discutiendo un contrato colectivo que se pararon de la mesa. Con este nuevo ministro de Educación, las federaciones no han tenido la ocasión de sentarse con él, sino con las personas adyacentes que están en su gabinete, y hasta los momentos no hay discusión de ningún contrato colectivo. Y bueno, no sé si han visto las redes. Desde el mes de diciembre para acá han venido realizando una serie de suspensiones de salarios que simplemente no son suspensiones, es quitarle el salario a los docentes. Castigado. Castigado, porque resulta castigado. Sí, porque fíjate, ayer estuve en el Ministerio de Educación y daba tristeza cuando un docente se me acercaba a entregarme una exposición de motivos para yo poder gestionarles su quincena y el bono de guerra, llorando que en un mes como que Semana Santa, que no pudieron ni siquiera comprar sardinas, porque ¿cómo hacen si les suspendieron el salario y el bono de guerra? ¿Por cuáles causas le suspenden los salarios de estos trabajadores? Es increíble. En la zona educativa todavía no se sabe qué es lo que está pasando, porque yo entiendo que quieran averiguar aquellos docentes que se fueron del país y que todavía siguen cobrando. Entonces, el venezolano, el docente que está en la unidad educativa, trabajando en estos momentos, cumpliendo con esos salarios de hambre, que apenas le alcanza para ir a la unidad educativa o comprar alimentos para su núcleo familiar, le suspenden el salario. Y lo peor, como me decía un docente esta mañana, ¿cómo hago yo si ya perdí el bono de guerra? Porque eso lo pagan por la plataforma Patria, ya eso yo lo doy por perdido, y es así, eso no lo van a no lo van a cobrar. Al suspenderle el salario, lo sacan de la nómina. Así es. Habla al micrófono, Carlos, por favor. Ahora, eso fue una sorpresa. Acércalo. Tú dices, en las redes tuvimos oportunidad de verlo un día antes de la Semana Santa. Se habla de más de 10.000 maestros en todo el país. En todo el país. Aquí en Caracas, que es donde está el sindicato, el Sinbema, que yo dirijo, se nos hace difícil visitar las 800 unidades educativas, porque la misma situación la estamos viviendo nosotros. Nosotros visitamos las unidades educativas o las escuelas a pie, porque no ganamos lo suficiente. Fíjate que esta Semana Santa... Que la básica es más cara todavía. Sí, porque están los servicios, etcétera, etcétera. Y yo te voy a poner el ejemplo de mi persona. No me gusta colocar, 400 son como jubilados. Es como 10 y pico de dólares, más o menos. No, era. Perdón, 5 dólares, perdón. Sí, casi 5 dólares y piquito. Sí, 5 dólares. Porque, y me quedé loco cuando pregunté por un cartón de huevo y dije, mi quincena 6 dólares está costando el cartón de huevo. Y no lo puedo comprar porque no me alcanza. Tengo que pedir prestado. Entonces, ¿cómo hace un docente? Por lo menos que nosotros estamos con una escala de docente no graduado hasta docente 6. ¿Cómo hace un docente 1 que te gana 160 bolívares quincenal? ¿Cómo sobrevive con su núcleo familiar? Y lo peor, que le suspende y es obligado que tienen que ir al centro educativo. Pero señor, están jugando con la vida de ese núcleo familiar. ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo va? A pie. Entonces, mira, es increíble lo que está pasando en estos momentos, Mario. Ángel. Sí, fíjate, Edgar, se entiende que en Venezuela la educación es la solución. Pero en Venezuela, lamentablemente, la educación se ha convertido en un problema. O sea, cuando tienes el horario mosaico, cuando a mí me hablan de horario mosaico, para mí se me van los tiempos. Explica qué es el horario. El horario mosaico significa que un docente va 2 o 3 días a la semana a cumplir un número de horas. Por ejemplo, cuando yo era docente, yo tenía 36 horas, o sea, lo que llamaban el tiempo completo. Entonces yo tenía mis horas, digamos, mis 28 horas de clase normal, y tenía 6 horas administrativas en el cual yo estaba haciendo alguna actividad.
En este momento el horario mosaico significa que yo tengo las mismas 36 horas, por el cual el salario, como dice el colega Edgar, no es suficiente, pero entonces yo voy a trabajar 4 horas, yo voy a atender un curso o 2 cursos, o voy a atenderlos como pueda. Entonces no hay forma de pasar los contenidos, no hay forma de evaluar, no hay forma de mejorar eso. Entonces yo siento que el horario mosaico es algo extremadamente negativo. Entonces, claro, cuando las federaciones, y esa es una pregunta, Edgar, ¿por qué las federaciones aceptan la posibilidad del horario mosaico cuando lo lógico era exigir calidad de la educación, que los docentes estuvieran dando clases? Bueno, tenemos que recordar la ministra saliente, Yelisa Santaella, que fue la creadora de este horario mosaico. Tenemos que hablar bien claro. ¿Por qué? Porque inclusive en los medios ella misma lo dijo, que no estaba en su mano la firma de un contrato, y llamaba a aquellos docentes que buscaran hasta de una forma despectiva, los mandó a vender papas. Eso está en los videos que ella misma sacó. Entonces, de ahí salió ese horario mosaico. ¿Qué pasa? Las federaciones hicieron el intento de reunirse, pero llegó un momento que se rompieron las discusiones en el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación. Y el docente, con estos sueldos tan bajos que teníamos, hicieron reuniones con los padres y representantes, y fueron los mismos padres y representantes que, escuchando a la ministra, entonces acordaron con los docentes trabajar o 2 o 3 días a la semana. Entonces, de ahí salió ese horario mosaico. No fueron los docentes ni las organizaciones sindicales. Pero también tenemos que recordar, y yo lo recordaba esta mañana, en el momento de la pandemia, Cacique, acuérdate que nosotros tuvimos un ministro de Educación que se llamó, porque que para descanse, Aristóbulo Ituri, y él eliminó lo que era tecnología educativa en el Ministerio de Educación. ¿Qué pasa? Después viene la pandemia y todos nosotros, los educadores, fuimos preparados para dar clases presenciales. Nunca nos dieron cómo íbamos a dar clases a distancia. Eso que iban ese departamento que cerró Aristóbulo, eran los que iban a orientar a estos docentes cómo dar esas clases. Para mí esas clases fueron un fracaso. Y las personas que estaban dando esas clases online, exacto. No, pero en la emisora nacional dieron unas clases que no eran personas preparadas. Entonces, de ahí viene la situación que los jóvenes de hoy en día van a una universidad y no están preparados. Justamente iba yo hacia allá. ¿Cómo incide, profesor Machado, cómo incide la situación salarial de los trabajadores de la educación, el problema de los horarios, este horario mosaico, y el problema de la falta de herramientas tecnológicas para mejorar la calidad de la educación? ¿Cómo incide esto en el proceso educativo venezolano? Bueno, el proceso educativo en estos momentos está en el piso. Da tristeza que mi persona como educador lo diga, pero es una realidad. Años atrás, una universidad privada llamó a unas pruebas de admisión para que los jóvenes estudiaran en la universidad. No pasó ni uno de 500 y pico, y yo creo que Cacique lo comentamos en un momento dado, ¿verdad? Hoy, con la situación de estos ingresos que tienen los educadores, muchos educadores se fueron del sistema educativo a hacer otro tipo de trabajo. Hay personas que hacen uñas, otros la parte de peluquería, las damas, compañeros que se fueron del país buscando otra alternativa, y hoy en día tenemos déficit en los centros educativos. Tanto es así que cuando llegó este ministro de Educación, Héctor Rodríguez, invitó a los educadores jubilados que se incorporaran. Hasta los momentos no se han incorporado ningún jubilado, porque ¿cómo hace? Y lo otro es que antiguamente teníamos déficit en esas áreas difíciles, como la que da el compañero Cacique, creo que es matemática, química. Hoy en día hasta educación física tenemos déficit en los centros educativos. Vamos a un centro educativo que de repente tenía una matrícula de 30 docentes y hoy en día tienen 15. Tengo entendido que
caso de algunos institutos de educación pública, cuando hay ausencia de profesores en unas determinadas materias, Ajá. entonces a los muchachos le ponen una nota, una calificación, más o menos promediando las calificaciones de las otras materias, lo cual significa que el muchacho no conoce nada de la materia por la cual está aprobando, pero recibe el beneplácito de la autoridad escolar. Sí, mira, cuando Aristóbulo obligaron a los docentes a pasar al muchacho, el joven era aplazado, le hacían otra prueba, hasta que el joven no pasaba esa misma prueba, porque no se le podían cambiar las preguntas. Las mismas preguntas, el joven, hasta que no lo pasaba. En fechas diferentes. En fechas diferentes. Entonces, ¿qué pasó ahí? Llegó un momento que muchos docentes se cansaron, lo que quieren que yo lo pase, y lo pasaba, que no es el deber ser. Hoy en día tenemos docentes que no han sido, por lo menos yo soy de educación física. Es imposible que yo me ponga a dar castellano porque no fui preparado para dar castellano. Y hoy en día se está dando la tarea, muchos directores, contratar personas, padres y representantes que no están preparados para dar esas materias. Y es lo que tú dices, Mario. El joven llega y se le pone o como hacían en algunas instituciones, tenían 8 materias, pero faltaban 3 docentes. Se le hacía una media y se le ponía esas notas a esas materias que el joven no estaba no tenía profesores. Y bueno, el joven veía un año algunas materias y otras no, donde de repente cuando pasaba al grado superior no tenía las herramientas para asumir ese grado superior. Carlos o Ángel o ambos dos inclusive. Profesor, normalmente los movimientos sindicales, los gremios, se preparan para presentar sus pliegos conflictivos o sus actas convenios o sus demandas de beneficio en fechas muy cercanas a esta, porque viene el 1 de mayo. ¿Qué esperanzas tienen ustedes? ¿Qué diligencias han hecho en estos tiempos? ¿Y qué van a hacer desde el punto de vista combativo, desde el punto de vista de sus reclamos en este 1 de mayo de 2025? Bueno, mira, como todos los 1 de mayo nos vamos a salir a las calles pacíficamente como lo establece nuestra Constitución y acompañado de nuestras organizaciones nacionales y en el caso de la FBM, de la CTV y otras organizaciones, si podemos, porque el año pasado, que es una fecha que no es para celebrar, es para protestar, ¿verdad? Salimos y hubo especie de una situación incómoda en Plaza Venezuela. Entonces este año tenemos muchos docentes con mucho temor, y tanto es así que bueno, ahorita recordábamos algunas actividades que habíamos hecho en las puertas del Ministerio de Educación, y cuando hacíamos el llamado eran 1.500 docentes. Hoy en día hacemos el llamado para protestar por el caso, por lo menos ayer, que muchos docentes a nivel nacional y aquí en el Distrito Capital, Miranda, estaban en la planta baja del ministerio y había mucho temor porque entonces cuando veían los teléfonos que estaban grabando, decía, bueno, ¿quiénes son los que están grabando? No los conocemos, no son educadores. Y más bien se quedaban callados. Antiguamente protestaban, y en este momento que le están quitando el pan de la boca a su núcleo familiar, que es una cosa como para, bueno, reclamar, los docentes estaban pacíficamente ahí viendo con cara de tristeza. ¿Para dónde están convocando ustedes para el 1 de mayo? ¿En la misma Plaza Venezuela? Bueno, ahorita las organizaciones nacionales en Caracas, quiero decir, porque Caracas, seguramente sí, en el interior también tendrán están movilizaciones. reuniéndose, posiblemente el jueves o viernes ya tenemos el sitio definido por nuestras organizaciones. Ángel, nos quedan pocos minutos. Fíjate, Edgar, el gobierno dice, el discurso, que lo que le están suspendiendo el sueldo es a los reposeros, ¿no? Tú acabas de decir que les están suspendiendo el sueldo a los profesores, que efectivamente, a los pocos profesores que están dando clases. Creo que es importante aclarar a nuestro radio escucha qué es exactamente lo que está ocurriendo, porque bueno, a veces la mentira
se hace verdad. Repetida miles de veces se hace Ok, verdad. rápidamente. Mira, en el caso de ayer, los docentes que atendimos, todos los docentes están asistiendo sus 5 días de la semana a trabajar en las unidades educativas. Hay docentes y le han suspendido el sueldo. Tanto es así que tenemos gente en el nivel central que están trabajando, para que usted vea el de pelote que hay en el Ministerio de Educación, y le han suspendido salario a los que están Activos. ahí en la sede principal. Vale. Entonces es un despelote que hay realmente. Y personas que están de reposo también le han suspendido el salario. Entonces, cuando tú preguntas, dicen, bueno, posiblemente este 25 va a cobrar un grupo, pero el próximo 10 cobrará otro grupo. Y lo peor es que viene otra jornada de suspensión de salario para el próximo mes. Un mensaje final, profesor. Bueno, mira, el mensaje final es que en el caso de mi organización, nosotros estamos luchando por una educación de calidad, no con la que se está dando hoy en día. Yo extraño la educación que tuvimos nosotros, que estamos en una edad Más o menos más o menos avanzada. La educación que tuvo mi papá con 6º grado, mi papá hoy en día era lo que sabía un Le decía bachiller, Sí, había sí. con 6º grado. Mi Y papá mi le papá ocurría era eso. impresionante. Mi papá sabía más que un ingeniero saliendo ahorita de la universidad. Parece mentira. Profesor, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mario, al compañero aquí, Carlos, y a a Carlos y Y Ángel. a Cacique. Bien, muchísimas gracias, amigos. Gracias a Tenemos usted. que irnos a la pausa. Vamos a escuchar un avance del noticiero y luego tendremos la entrevista con esta persona que, ya les comenté, es candidata o candidato, porque se trata de un caballero, a la Asamblea Nacional en representación de la oposición de la Guayana Esequiba. Vamos a hablar sobre la Guayana Esequiba, sobre este espacio territorial que es patrimonio venezolano y que está siendo reclamado históricamente como parte de nuestro territorio. Así que no se vayan, que ya venimos.